está con nosotros el doctor Marcelo Hernández, el neurocirujano. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Buen Ya día, doctor. Buen día. Ha estado con placer. nosotros hace unos días y la verdad que trajo unas imágenes impactantes sobre algunos de los trabajos que realiza, que dentro de la cirugía, su especialidad es la cirugía mínimamente invasiva y la verdad que causó un impacto tremendo, impresionante, ¿no? la verdad. Hoy nos vamos a meter con otro tema que no sé la cantidad de gente que padece, pero cada tanto uno se encuentra con que siempre hay uno que le pasa lo mismo, que son las hernias de disco. Tal cual. Y que también tienen tratamiento desde ese ángulo, ¿no? Desde Sí, la, es así. la cirugía mínimamente invasiva. Bien. Vos lo mencionaste en el programa pasado, que la cirugía mínimamente invasiva es un concepto que no solamente está entrando en la cirugía de columna, sino en general en todas las cirugías. Por ahí el ejemplo más clásico es que tiempo atrás operamos las vesículas, se operaban las vesículas con vía convencional. Claro. Y todo el mundo sabe, perdón, hoy de la cirugía laparoscópica, es decir, la posibilidad de hacerlo por video. Así pasa en todas las áreas, en la traumatología está pasando mucho, y en la neurocirugía, en el tema de columna, hoy por hoy estamos bastante avanzados en ese tema. Si usted me permite, sería muy piola, o por lo menos muy ilustrativo para hablar con mejores términos, conocer cómo es una hernia de disco, porque esto es muy famosa la hernia. Claro, sí, sí. Todo el mundo creo que en algún estadio de su vida va a padecer. Es una afección común. Una afección muy común, pero poco sabemos cómo es una hernia de disco, y por eso lo hemos invitado al doctor para que nos explique no solo cómo es, sino sus efectos y también la posibilidad concreta de la erradicación de este mal. Bueno, comenzamos con la hernia de disco. ¿Cómo se produce? ¿Qué es la hernia de disco? Antes de explicar un poquito, la columna son como ladrillitos, como segmentos que están apoyados unos sobre otros, y entre esos ladrillitos, en esas vértebras que son huesos, yo siempre digo que es como una esponja, es el disco. ¿Por qué esponja? Porque el 80% de eso es líquido, es agua, y eso da la capacidad de amortiguar todo lo que es el peso que va soportando la columna. La hernia de disco se produce por una cuestión que se llama multifactorial, es decir, no hay una causa precisa, claro, puntual. Por ahí sí hay un factor que se llama desencadenante, es decir, que me agaché, levanté una maceta y ahí quedé con un dolor. Pero generalmente hay otras cositas que van afectando. Y Es decir, no hay una causa no hay única. una causa única. Está bien. Sino muchas causas que van- un deportista Sí. con un impacto, un traumático, debes conocer varios Sí, que han sí, tenido sí, hernias de disco, que mucho. se han operado, jugadores de fútbol conocidos, de la selección inclusive. Entonces sí hay factores, digamos, predisponentes y otros factores que desencadenan. Pero en general, pues yo no hago deporte, yo no tengo aumento de peso, no tengo, y en definitiva tuve una hernia de disco. Son lo que se llama multifactorial. Hay factores genéticos, es decir, que uno ya los trae, factores constitucionales, actividad física, fortaleza de la musculatura, malos movimientos, malas posturas. Malas Siempre posturas. estamos Claro. acostumbrados a estar sentados mal en vez de Mal estar sentado, claro. más apoyo. Hoy por hoy con la informática estamos todo el día en la computadora y cuando nos ponemos cómodos. Entonces todas estas posiciones van haciendo lo que se llaman microtraumas, como micro golpecitos en la columna, que va a llegar a un punto que un factor desencadenante, me agaché, corrí un mueble Y o ahí- levanté un peso y ahí quedé. ¿Podemos ver una plaquita para ilustrar esto que acaba de decir Sí. el doctor? Bueno, Y la hernia de disco, a ver, el disco es una esponjita, es algo bastante redondeado que está soportado por el peso. Tiene una parte del medio, que es mucho contenido de agua, que es un núcleo rodeado de fibras. Cuando estas fibras no aguantan bien el peso, el núcleo sale. Yo siempre lo comparo, cuando éramos chicos teníamos las bicicletas con cámara, que la cubierta se rayaba un poquito y salía el bubón de Sí. la cámara, es más o menos lo mismo. Sale un fragmento de la hernia que puede no hacer nada, pero en general de los espacios ahí en la columna son tan chicos que siempre que sale un buboncito, este fragmento del disco, toca un nervio. es decir, que la hernia no es de la parte periférica del no, disco, no. sino que es del centro. Técnicamente lo de dentro se llama núcleo pulposo, es decir, porque es Y como ahí una se produce. pulpa. Y afuera es un anillo fibroso, son fibras que contienen, hay ligamentos que soportan. Llega un punto que esas fibras y ese ligamento no aguantan y el núcleo sale a través de esas fibritas y generalmente toca un nervio. Toca un nervio. Y eso genera el dolor. Vamos a ver una estadística de la cantidad de hernias por zona, digamos, Tal cual. en la columna, ¿no? El 95% son hernias de disco lumbar. Por lejos, y seamos lógicos, todo el peso de la columna y la mayor flexibilidad que tenemos está en la columna lumbar. Todo se tolera en la columna lumbar. De ahí que el 95% sean lumbares, y de ese 95%, también otro 90%, las últimas dos vértebras. Las últimas dos vértebras. No tanto las primeras, sino las últimas dos. La gente por ahí lee un informe, el médico le dice, o nos dice nosotros, doctor, tengo una hernia entre la L4 y la L5. Es la vértebra cuarta lumbar, quinta lumbar o primera sacra.
Claro, Casi que son las siempre últimas, la parte baja de la columna. Sí. Eso porque tolera todo el peso. Todo el peso. El otro 5%, no llega al 5%, es cervical. También es común. Dolores de cuello, dolores en brazos. La gente se queja mucho de mareo, pero curiosamente el mareo no es casi patrimonio de la hernia de disco. La hernia de disco sintomática le queda dolor en el cuello o en los brazos. Y muy poca frecuentemente las dorsales, menos del 0,5%. Es decir, que el 95% de las hernias de disco son lumbares. Son lumbares. ¿Hay una edad determinada, Marcelo? Sí, hay dos edades que son importantes. Primero hablábamos del tema de columna, para decir quién no alguna vez, quién no mencionó. Las personas entre 30 y 50 años de edad de la población mundial, el 80% en algún momento de su vida sufre de dolor de columna, no de hernia, no te asustes. Sufre de dolor de columna. Eso es cierto. La hernia de disco no es la única generadora de dolor. Hay muchas estructuras que seguramente vamos a ir hablando. Hoy estamos en la hernia de disco. Pero es tan frecuente que entre los 30 y 50, el 80% de la población mundial va a tener en algún momento de su vida dolor. No hay nosotros decimos el término prevalencia o incidencia, es decir, no puedo decir cuánta de esta gente va a sufrir hernia de disco, porque al ser tantos los factores que pueden influir en producir la hernia, no hay una estadística precisa de cuántos, pero sí es terriblemente frecuente. Pasamos al otro tema, está bien, una vez diagnosticada, este paciente tiene una hernia de disco. El 95% si dijimos lumbar. Bueno, ¿cómo se trata eso? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se trata? Hoy hablemos de la hernia quirúrgica. O Sí. sea, bueno, miento. Empecemos por partes. Siempre, absolutamente siempre, a no ser que sea una urgencia quirúrgica, siempre tenemos que hacer medicación. Medicación. ¿Qué tenemos en la hernia de disco? Dolor, que puede ser dolor lumbar o dolor en la pierna. De ahí que el medicamento tiene que estar focalizado, el dolor en la columna o también el nervio. Mucha gente que sufre o sufrió se va a sentir identificado porque me dijeron, me dieron un tal remedio con B12, me dieron tal con vitamina. La vitamina B, ¿por qué? Porque nutre el nervio, le da alimentos al nervio para protegerlo. Se llaman antineuríticos, es decir, antidolor de nervio. Entonces, esa medicación. La hernia duele, el organismo se defiende, contractura el músculo. Entonces, obviamente, le tengo que hacer relajante muscular. Es muy común que estas prescripciones tengan asociaciones de calmantes, vitaminas y una dosis de relajante muscular. Cabe aclarar que la gente mucho se asusta, me dice, deme algunos sin corticoide porque me engorda. El corticoide es un potentísimo antiinflamatorio. La dosis que se toma si acotamos el tiempo, es decir, si el tiempo que le damos al remedio no es muy largo, es absolutamente necesario, porque es un potentísimo antiinflamatorio. No si mantengo... Hay mucha gente que no se quiere operar. Sí. El médico dice, mire, se tiene que operar, no, deme calmante, y toma durante 2, 3, 4 meses medicamentos con corticoides. Ahí sí es complicado. Es complicado.